Vamos a ir rápidamente entonces, mis hermanos, a ver lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Y es algo, mis hermanos, muy importante de que entendamos, de que aprendamos, hermanos. Porque hemos visto ya la proclama profética, mis hermanos, que es año de ¿qué? Año del renuevo. Entonces, esa es una palabra para el ministerio en general, y que cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos guardar en nuestro corazón y creerlo de esa manera. Este es año, mis hermanos, de renuevo. Amén. Año de renuevo, que significa que, hermano, todas las cosas en nosotros van a reverdecer. Mire, todo lo que ha sido bueno este año va a ser mucho mejor. Todo lo viejo, dice la palabra, ya pasó. Ha venido el renuevo del Espíritu Santo a nuestras vidas, de la palabra. Entonces nuestra vida ya es mucho mejor que la anterior, mis hermanos, y eso lo debemos notar, lo debemos sentir. Entonces debemos creer que este año, en toda área de nuestras vidas, será el año, mis hermanos, del renuevo, principalmente en la área espiritual, principalmente en la comunión con el Señor, en el anhelo por las cosas de Dios. Tiene que haber un renuevo, tiene que haber unas nuevas fuerzas, hermano, mire, un nuevo anhelo por lo de Dios. Entonces, siendo este el año del renuevo, algunos no pudieron estar en la vigilia de Nochevieja, pero también Dios nos dio una palabra a nosotros, mis hermanos, una palabra que es la bendición, mis hermanos, por la palabra profética. Año, hermano, de la palabra profética, del declarar profético. Entonces nosotros debemos comprender esto. Mire, como iglesia y ya como servidores aquí en la iglesia, vamos a tener este lema, ¿sí? Año de la declaración profética. Bien, pero entonces, claro, ya cuando yo vi, hermano, y ya me di cuenta de la proclama para el ministerio, pues es nuestra proclama general como ministerio, ¿no? Entonces yo lo conjugué y digo, bueno, Señor, gracias porque nos has dado esta palabra, pero también tenemos nosotros esta palabra que tú nos has dado a nosotros en lo personal, y la vamos a unir. Entonces vamos a ver esto, mis hermanos, que este es el año del renuevo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en toda área. ¿Por qué? Por la declaración profética. Entonces lo vemos de esta manera: año del renuevo por la declaración profética. Bien, y yo quiero que en este aspecto, mis hermanos, vayamos a ver algo en la palabra del Señor. Y es para que veamos, mire, muy importante, para que veamos, mis hermanos, lo hemos estado hablando y vamos a incidir en esto, pero hermano, como dé lugar y vamos a ser insistentes porque es necesario. Bien, las cosas tienen que sentarse sobre una base fuerte y firme. Entonces vamos a seguir, hermano, con esta misma línea de palabra durante un tiempo, y durante el año lo iremos recordando, porque es necesario que nosotros, hermano, mire, aprendamos algo muy importante en nuestras vidas, y es aprender a hablar bien. Decirlo de esta manera: aprender a profetizar, porque la palabra del Señor nos lo dice así: sobre todo que profeticéis. Es necesario que ya nosotros, como hijos de Dios, que conocemos la palabra, que conocemos la verdad, y que por la verdad, mis hermanos, somos libres, es necesario que aprendamos, mis hermanos, a profetizar. Amén. Y profetizando, mis hermanos, va a reverdecer todo en nuestras vidas. Algo que de pronto tú hayas visto: no, esto ya no hay nada que hacer, ya no hay remedio. Mire lo que sucedió con la nietecita de mi hermana Guadalupe. Ya no había esperanza para ella, ya la sacaron del hospital, ya, hermano, mire, ni moverse ya podía de lo débil que estaba. ¿Qué pasó, hermano? Por una oración, una intercesión, hermano, Dios hizo la obra. ¿Y qué le sucedió a la nena? Reverdeció. Amén, reverdeció. Lo que ya no hay esperanza para los médicos, lo que ya, hermano, no hay solución por ningún lado, ya, mis hermanos, no hay ayuda ni socorro que pueda provenir a nuestras vidas. Hermano, mire lo que decíamos antes: nuestro socorro viene de Jehová. Él hace reverdecer todas las cosas. Entonces tú mira en tu vida y ponte a analizar: ¿hay algo imposible? O que tú has estado orando y diciendo: Señor, yo necesito este milagro, yo necesito, Señor, mira, que tú intervengas en este aspecto. Mira, Señor, estamos orando por la salud de tal persona o de tal persona. Señor, vamos a creer que en el nombre de Jesús la salud de esta persona reverdece. Esta situación tú tomas el control, Señor, y nos llevas a la victoria. Vamos, hermano, en este año a hablar de esa manera y a creer de esa manera, para ver cuán grandes cosas hará el Señor con nosotros. Amén, porque son grandes cosas las que nos esperan, mis hermanos, para este año 2019. Yo lo creo de esa manera.
manera. Yo no sé si usted lo cree para su vida, para su familia, para su economía, para su salud, pero yo creo que Dios, mis hermanos, hará grandes y tremendas cosas, hermano. Amén. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es creerlo. Amén. Y yo quiero que vayamos al libro de Ezequiel capítulo 37 y leamos del versículo 3 al 10 rápidamente. Vamos allá, mis hermanos. Ezequiel 37, 3 al 10. Cuando lo tengan, me dicen amén. Ezequiel 37 del 3 al 10. ¿Ya lo encontraron? Bien, dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, ¿no? Dice: y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Bien, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces mire la pregunta, hermano. Vamos a ir desglosando. A medida que vamos leyendo, vamos a ir desglosando para ir ya, hermano, desarrollando las ideas. Pero miremos esto. Miremos algo aquí importante. Él le preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué es lo que estaba viendo el profeta Ezequiel en ese momento, en ese campo, hermanos? Estaba viendo huesos. Ahora, en los huesos, hermano, ya, ¿qué significa cuando uno ya ve un esqueleto? Que era, digamos, una persona, ¿no? Pero que ya ha muerto y ya esos huesos en el residuo, lo único que queda de la persona, ya no queda nada más de esa persona, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué dicen? A un esqueleto, hermano, se le puede llevar al hospital de urgencias, ¿sí? Para que lo reanimen y lo revivan. ¿Sí o no que eso es imposible? ¿Qué se hace con los huesos, hermano? Los dejan en un rincón, los dejan por ahí, los ponen en una fosa, los ponen en un lugar, hermano, ya para que acaben ya de deshacerse, digamos, ¿no? Entonces, mire, ¿qué se hace con huesos? Si a usted le dicen estos huesos, le muestran un esqueleto, le muestran, hermano, algo ahí, usted, y le preguntan: ¿esto será que puede vivir? ¿Esto vivirá? Entonces parece ilógico, ¿sí o no? Parece algo impensable. ¿Cómo va a vivir unos huesos? Por lo menos un muerto, bueno, pues está con su carne, con todos sus, digamos así, sus órganos vitales, todo eso, aunque está muerto, pero lo tiene. Oramos por el muerto y puede que el Señor lo resucite, porque ¿cuántos saben que Dios también resucita muertos? Pero ahí está el muerto, tiene su carne, sus ojitos, tiene todo. Pero huesos, ¿qué hay en los huesos? Nada. No tiene ni carne ni tendones, no tiene nada. Entonces decirle a alguien: ¿este muerto puede vivir? Bueno, puede que sí, que el Señor lo resucite. Pero decirle a alguien: estos huesos, y como dice ahí también, secos en gran manera, ¿podrán vivir? Entonces, claro, Ezequiel no se atrevió a decir: no, Señor, pero es que son huesos, mira, ¿cómo se te ocurre? Eso ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. ¿Quién hará reverdecer esos huesos, Señor? No, tal. Él más bien dijo: Señor, tú lo sabes. Entonces Ezequiel dejó la puerta abierta diciendo: Señor, si tú quieres, puedes hacer eso con esos huesos. Y ahora, para empezar, mis hermanos, nosotros debemos tener ese concepto de Dios, de algo que nosotros veamos imposible, muerto, ya, mis hermanos, sin esperanza. Podemos creer que para Dios no hay nada imposible y que Dios puede obrar y operar un milagro, hermanos benditos y amados, para que el Señor, mis hermanos, se glorifique a través de ese milagro. Lo podemos creer, hermanos, lo podemos creer. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. Y la palabra del Señor también dice: al que cree, todo le es posible. También dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces lo que Dios nos está llamando, mis hermanos, es a creer. Y mire, es fácil creer cuando todo está bien, cuando todo, hermano, marcha fenomenal, todo va sobre ruedas. Es fácil creer. Pero cuando la cosa se pone dura, hermano, cuando el tema se pone arduo, cuando ya el médico, por ejemplo, dice: no, ya no hay nada que hacer, ya es imposible, ya no, está desahuciado, hermano, ahí ya la cosa se pone cuesta arriba.
Y ahí ya es donde uno tiene que tirar de la fe. Mire, y si uno está con fe, pues gloria a Dios, porque uno sale adelante en ese sentido. Pero ¿y si uno viene flojito con la fe? Si uno no ha estado en comunión con Dios, si uno no ha estado en comunión con la palabra, si han pasado estas navidades, hermano, y usted se ha desconectado de Dios, de las cosas del Señor, y llega hoy, hermano, medio desconectado a pretender querer enchufarse un poco con las cosas del Señor, hermano, va a ser complicado y difícil. Pero si uno está conectado con Dios, con la palabra, con la presencia del Señor, hermano, mire, le dicen a uno algo, mira, esto pasa, esto sucede. ¿Sabe qué? No pasa nada, tranquilo. Yo creo en un Dios vivo, que Él va a intervenir y se va a glorificar y el Señor va a hacer un milagro. Amén. Eso era lo que creía Ezequiel. Señor, tú lo sabes. Tú sabes si esos huesos vivirán, porque si tú quieres, van a vivir. Entonces nuestro concepto de Dios, de su poder, debe ser ese. Aunque veamos las cosas imposibles, humanamente, clínicamente, científicamente, hermano, aunque veamos las cosas imposibles, para Dios no hay nada imposible. Entonces, a la respuesta de Ezequiel, en el versículo 4, el Señor dice: me dijo entonces, profetiza. Amén. Mire, dígale al que está a su lado, profetiza. Usted va a decir, ¿y eso qué es? Ya lo vamos a explicar, pero de momento dígale, profetiza. Mire, entonces le dijo el Señor a Ezequiel, mire, le dice, profetiza sobre estos huesos y diles. Mire, háblale a esos huesos, empieza a hablar y diles. Entonces, mire, aquí, hermanos, puntualizar este punto. Mire, valga la redundancia, nosotros, hermano, para hacer reverdecer las cosas que creemos muertas, deshechas, que ya no tienen esperanza, tenemos que empezar a hablarles. Parece una locura, pero mire, fue lo mismo de lo que estábamos explicando de los esqueletos. Un esqueleto, mis hermanos, mire, para hacer revivir un esqueleto, ¿quién lo va a llevar a urgencias? Venga, por favor, reanímenme este esqueleto. Nadie lo va a hacer, porque es una locura. Pues asimismo, hermano, es el profetizar. Puede parecer una locura, pero hermano, qué poder glorioso el que hay en profetizar. Qué poder glorioso el que hay, hermano, en hablar lo que Dios dice que hablemos. Mire, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Señor, no lo sé si de pronto estos huesos podrán revivir, no lo sé. Dios le está diciendo, haz esto, profetiza sobre esos huesos. Entonces, miremoslo así. Estás pasando una mala situación, algo, hermano, que tú necesitas ayuda, socorro, necesitas una respuesta, un milagro, háblale a eso. Mire lo que le dice el Señor. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, háblales, dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Eso es profetizar. Eso es profetizar. No, que profetizar es hablar por inspiración divina y tal. Bien, eso es profetizar. Pero aquí vamos a desglosarlo, mis hermanos, en esto que Dios le dijo a Ezequiel. Le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces, hermanos, para no liarnos mucho ni entrar mucho a cosas que de pronto usted diga, no entiendo nada. No, sencillo, hermano, ¿qué es profetizar? Hablar palabra de Dios. Que muchas veces palabra de Dios viene por inspiración, por revelación, pero mis hermanos, a la final viene a ser, en conclusión, palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana? Para que, hermano, todo en tu vida reverdezca, para que sea el año del renuevo en tu vida, en tu familia, en tus sueños, en tus finanzas, en toda área de tu vida. Empieza a hablarle a todo ello palabra de Jehová. Empieza a hablar palabra de Jehová. Empieza a profetizar. Empieza a declarar la palabra del Señor sobre esa enfermedad. Empieza a declarar la palabra de Dios. Empieza a decirle a esa dolencia, dile, enfermedad, dolencia, escucha palabra del Señor. Escucha palabra de Dios. Esos huesos estaban muertos, secos en gran manera, hermanos. Ahora, algo seco y que ya muerto de años, ¿tiene oídos?
¿Tiene oídos? No tiene oídos. No tiene cerebro para escuchar, para entender nada. Pero mire, ahí está, hermano, las cosas ilógicas de Dios, ¿sí? Que no, humanamente, hermano, no lo podemos entender. Pero tampoco Dios nos está llamando a entenderlo. Dios nos está llamando es a creerlo. Sí, porque nuestro razonamiento humano, en nuestra mente humana no cabe tanta gloria de Dios, no cabe tanto poder de Dios, no cabe ni siquiera Dios mismo. A Dios no lo podemos entender con nuestra mente. Si queremos pretender, hermanos, entender a Dios con nuestra mente, mire, hermano, a la final vamos a decir, no, Dios no existe. No, hermano, pero nosotros, ¿cómo entendemos a Dios? Lo entendemos con el corazón. Porque Dios no cabe en la mente nuestra, Dios cabe en nuestro corazón. De hecho, Él habita en nosotros, Él habita en nuestro corazón por la fe, no por el razonamiento. Entonces, hay cosas que en Dios, hermano, nos pueden parecer ilógicas, pero esto no tiene sentido, pero y esto ya el médico lo dijo, ya está. Lo que vale es lo que dice el médico, pero no, mis hermanos, mire una cosa, lo que vale es lo que dice Dios. Porque la última palabra la tiene el Señor. La última palabra no la tienen los médicos, la tiene Dios. Que ya te dijeron, no hay esperanza para ti, hermano, rechaza y desecha esas palabras, porque la última palabra la tiene Jehová. Por eso a circunstancias, enfermedades, adversidades, tormentas que puedan venir a nuestra vida, hermanos amados, tenemos que decirle, oíd palabra de Jehová. Escuche muy bien enfermedad, escuche muy bien ruina, escuche muy bien escasez, escuche muy bien y empiece, hermano, a hablarle palabra de Dios y a obtener resultados gloriosos. Amén. Esto es un principio que nosotros debemos comprender. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dice el versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Mire, a la palabra de Dios, cuando empezamos a hablar palabra de Dios, cuando empezamos a profetizar, hermanos, según la palabra de Dios, las cosas se empiezan a mover, las cosas empiezan a fluir, los temblores, hermano, empiezan a ocurrir. ¿Por qué? Mire, la palabra de Dios, no sé si lo hablamos el otro día aquí o lo prediqué en otro lugar, pero fíjese, hermanos, mire, nosotros debemos entender que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo crea Dios las cosas? ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Cómo lo creó? Lo que nosotros vemos al día de hoy, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, las aguas, hermano, de los mares, la tierra, las montañas. ¿Cómo creó Dios todo? Con la palabra. Entonces mírelo así, véalo de esta manera. Dios tenía una palabra en su corazón. Por ejemplo, del sol, hermano, el sol. Sí, Él tenía en su corazón y Él creía que iba a ser un sol radiante, hermano, que diera calor, que alumbrara cierto grado de la tierra, lo alumbrara. Entonces Él lo tenía en su corazón. Ahora, Él teniendo eso en su corazón, ¿qué fue lo que hizo después? Lo habló y lo declaró que eso se creaba. Entonces Dios dijo, hermanos, sea el sol. ¿Y qué fue hecho? El sol. Entonces, ¿hasta cuándo fue creado el sol? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios, mi hermano, lo dijo, lo pronunció y lo declaró y lo profetizó. Sea el sol, sea la luna y las estrellas, sean lumbreras, uno por día y otro por noche. Cuando Dios dio y habló, hermano, dio la palabra, entonces ahí se creó. Entonces entendámoslo también nosotros. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Puede ser que alguien crea algo en su corazón y lo crea fervientemente, pero hasta que no lo hable y lo declare, las cosas no van a empezar a moverse.
hasta que el profeta no empezó a profetizar lo que Dios le había dicho que profetizara, mis hermanos, no empezó a ocurrir el temblor, no se empezaron a juntar los huesos cada uno con lo suyo, hermano. Hasta que nosotros no entendamos esto, no comprendamos que toda nuestra vida se basa en la fe, en la palabra del Señor y en la declaración que nosotros hacemos, hermano, no vamos a salir adelante en muchas de las cosas que necesitamos ver respuestas de Dios. No me cree mucho hasta ahora. Miremos otro ejemplo. La palabra en Romanos capítulo 10 habla y enseña el principio para ser salvo. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué pasa? Con la boca se confiesa, ¿para qué? Mire, qué precioso esto. Entonces yo creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor, pero si yo no lo confieso con mi boca, no voy a ser salvo. Bien, entonces ese es el primer milagro y el más importante que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Cuál es? Es el milagro de la salvación. Bien, ¿cómo se produce en nosotros el milagro de la salvación? Yo creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, hermano, que hoy está sentado a la diestra del Padre. Amén. No solamente lo creo en mi corazón, sino que voy y trasciendo a la declaración. Lo confieso, lo declaro con mi boca. En ese momento recibes a Cristo en tu corazón y el milagro más importante y más maravilloso empieza a ocurrir en tu vida. Amén. ¿Qué es el milagro de la salvación? Entonces, si ese es para el milagro de la salvación, la palabra de Dios dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo para salvación, bien, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si yo recibo la salvación a través del creer en mi corazón y a través del confesar con mi boca que Jesús es el Señor, asimismo yo voy a recibir la sanidad, la libertad, voy a recibir, hermano, todo lo que yo necesite de parte de Dios, lo voy a recibir, va a venir a mi vida. ¿Por qué? Por ese principio del creer y el confesar. Yo creo y lo declaro, yo creo y lo confieso. Amén. Entonces recibiste salvación. También puede recibir sanidad de esta forma. Hermanos, ¿lo vemos muy fácil? No, solo creer y declarar, así es. Y cuando empezamos a confesar las cosas, ahí se empiezan a mover. Porque tú puedes creer, sí Señor, tú ya me sanaste, tú pensarlo en tu corazón nada más, pero ni siquiera lo confiesas. Cosas no se van a empezar a mover a tu favor hasta que tú no lo creas de corazón y no lo confieses. Luego dice, mire, dice, los huesos se juntaron cada uno con su hueso. ¿Cuándo fue que sucedió esto? Cuando Ezequiel empezó a profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar palabra de Dios. Entonces miremos aquí el versículo 8. Dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. Mire, hermanos, empezó a formarse algo. Mire, empezó a formarse vida, mis hermanos, en esos huesos secos. Dice, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces, a veces los milagros, hermanos, a nuestras vidas vienen, como decir, por etapas. Recibimos un milagro, parte del milagro, mis hermanos, pero ¿qué pasa? Debemos seguir creyendo y debemos seguir confesando. No debemos creer, hermano, ni conformarnos con la mitad, porque si Ezequiel se hubiera conformado con la mitad, ¿qué hubiese sucedido? Mire, huesos secos, vale, ya mis hermanos se juntaron cada uno con el suyo. Hermanos, ¿qué más sucedió? Vino tendones, se pusieron en los huesos, vino carne, luego vino piel. Bien, pero ¿qué hubiese pasado? Porque mire, no tenían espíritu, es decir, no tenían todavía vida. Ya eran cadáveres. Ya no eran solamente huesos secos, ahora eran cadáveres. Bien, entonces, si Ezequiel en ese momento dice, bueno, ya está, qué milagro, tremendo milagro, Señor, gracias, ya, y los deja ahí, ¿qué pasa? ¿Qué le hubiera pasado a esos cadáveres?
se hubieran descompuesto otra vez, se hubieran quedado otra vez en huesos. Entonces a veces, ¿qué pasa? Mire, la palabra del Señor nos dice que mantengamos firme nuestra profesión sin fluctuar. ¿Por qué nos dice la palabra del Señor eso? ¿Qué es la profesión? La profesión es profesar, es hablar. Entonces la palabra nos está diciendo que mantengamos firme nuestro profesar sin fluctuar. Creemos por un milagro, aunque no lo veamos, creamos, porque el Dios Todopoderoso está en el asunto, está interviniendo. Amén. ¿Qué pasó? Ezequiel tenía que seguir profetizando. Ezequiel tenía que seguir con la profesión sin fluctuar, sin desmayar, sin decir, ya bueno, ya conseguí este milagro, ya Señor, gracias Señor, te alabo y te bendigo. No, dice, mire, y me dijo, versículo 9, dice, me dijo, profetiza al Espíritu. Y se lo recalca otra vez, profetiza, hijo de hombre. Entonces, en pocas palabras, háblale a las circunstancias. Y se lo recalca otra vez, dice, háblales palabra de Jehová. No nos cansemos de ello. El Señor se lo dijo, mira qué milagro el que va sucediendo ya. Ya por lo menos son cadáveres, ya tienen carne, ya tienen hueso, tienen tendones, tienen piel, pero no te canses. Háblale palabra de Jehová. Habla palabra de Jehová, habla palabra del Señor. No te canses de profetizar, no te canses de hablar. Le dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Miren, mis hermanos, el proceso tan maravilloso que nosotros estamos viendo aquí. De ser unos huesos secos, mire, sin esperanza de nada, hermano. Lo único que le quedaba era eso, quedarse en huesos secos y ya está, y deshacerse y acabarse, ya descomponer y quedar en polvo. Como dice la palabra, en polvo eres y polvo te convertirás, hermano. Entonces, veamos qué proceso hermoso y precioso. De ser unos huesos secos, ¿hasta qué punto? Hasta convertirse en un ejército grande en extremo. Amén. Y ese proceso, hermanos, de milagros debemos verlo en nuestras vidas. Empezar a profetizar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestra familia, hermano, sobre nuestras circunstancias. Empezar a decir, escucha palabra de Jehová, y que las cosas se empiecen a mover, hermanos míos, en milagros de parte de Dios. Que tú empieces a ver milagros en tu vida, en tu hogar, en tus finanzas, en toda área de tu vida. Amén. Y esto lo está hablando acerca del pueblo de Israel, pueblo seco, pueblo que no tiene a Cristo todavía, hermano, y esto le va a suceder. Esto también se puede hablar acerca de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano, que éramos huesos secos, y el Señor vino y con su palabra, hermanos míos, nos avivó. Ahora, quiero entrar en este punto. Ya lo de la profecía nos tiene que quedar claro, y que tenemos, mis hermanos, que estar declarando lo que Dios dice en su palabra. Ahora veamos, este va a ser una porción lema este año, hermano, en nosotros, en el ministerio. Job 14, 7 al 9. Dice la palabra del Señor. Dice, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado. Amén. Dice que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán. Mire, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera el tronco en el polvo, dice, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará sus renuevos. Entonces, acoplémoslo esta porción con lo que leímos antes en Ezequiel 37. Mire, cómo estaban los huesos secos, secos en gran manera. Dios habló con Ezequiel y le dijo, Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos y vivirán. Ezequiel empezó a profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar palabra de Dios. Entonces, mire, cuando Ezequiel empezó a profetizar y hablar palabra de Dios, esos huesos empezaron a oler el agua. ¿Cuál es el agua? El agua es la palabra de Dios. Entonces esos huesos, al olor del agua,
empezaron a reverdecer. ¿Están aquí conmigo o no? Al olor del agua empezaron a reverdecer. ¿Qué esperanza había, hermanos, para esos huesos? ¿Sabe que sí tenían una esperanza? Y la única esperanza era la palabra de Dios. Entendamos esto. Muchas veces en nuestra vida, la única esperanza es la palabra de Dios. Muchas veces para enfermos desahuciados de médicos, hermano, clínicamente ya prácticamente muertos, sabe que la única esperanza vendría a ser la palabra de Dios. Sabe que para personas, hermano, enfermas que nos llaman o nos mandan un mensaje y nos dicen: mire, por favor, necesito que oren por mí. ¿Sabe una cosa? Que igual y su única esperanza era la palabra de Dios, y es la palabra de Dios. La única esperanza para el hijo de nuestra hermana Guadalupe, su nieta, ¿sabe cuál era la única esperanza? La palabra de Dios. Dice del árbol, dice: aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo. Mire, ya está hablando de muerte, ya está hablando como esos huesos que ya prácticamente, mis hermanos, eran polvo. Dice: al olor del agua, al olor del agua. Diga: al olor del agua. Hermano, pero no sé, dígalo con fuerza: al olor del agua. ¿Cuál es el olor del agua? El olor de la palabra. Al oír la declaración de la palabra, ¿qué le sucederá a ese árbol muerto? Hermano, reverdecerá, rebrotarán sus raíces, brotarán sus renuevos y volverá a ser un árbol, hermano, fuerte, hermoso y frondoso, como hablamos también el otro día. Entonces, hermanos míos, esto tiene que sentarse como una base fuerte, firme, bien establecida en nuestro corazón. El hablar la palabra no es hablar por hablar. El hablar la palabra es tener un sustento de parte de Dios, porque la boca de Jehová lo ha dicho, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si la boca de Dios lo dijo, hermano, se cumple porque se cumple. Las promesas de Dios son en Cristo, sí, y son amén, para la gloria de Dios. Si Dios lo ha dicho, hermano, y Dios lo ha dicho, ¿cómo? Lea la palabra, lea la Biblia, porque aquí está lo que Dios ha dicho. Lo que está escrito aquí ha salido de la boca de Jehová, ha salido de la boca de Dios. Si la palabra dice que por las llagas de Cristo tú ya fuiste curado, tú ya fuiste sanado, ¿de quién salió esa palabra? ¿De mí? ¿Del profeta Isaías? ¿De quién salió esa palabra? Salió de la boca de Dios. Entonces, mire, cuando estamos declarando, profetizando la palabra, cuando estamos proclamando, mis hermanos, la palabra, estamos hablando lo que ha salido de la boca de Dios. Es decir, hermanos, es como si Dios mismo estuviera hablando. Así veámoslo, es como que Dios mismo estuviera hablando. Entonces Dios usó a Ezequiel para que esos huesos secos, hermano, en gran manera empezaran a tener vida. Es decir, Dios le dijo: profetiza a esos huesos, profetiza y diles: así ha dicho Jehová. En otras palabras, habla por mí, yo hablaré a través de ti. A Jeremías le dijo: serás como mi boca, porque todo lo que te diga tú dirás, y a lo que yo te envíe tú irás. Todo lo que yo te diga lo dirás, y a lo que te envíe tú irás a hacerlo. Entonces, hermanos, mire, nuestra boca tiene que ser un instrumento de Dios para bendición. No sé si me hago entender en ese punto. Lo que hablemos tiene que provenir de Dios. A nuestros hijos, hermano, nunca podemos hablarles palabras de maldición. No podemos decirles nunca: tú eres un inútil, bueno para nada, porque naciste, para qué viniste al mundo. Nunca, porque esas palabras los pueden matar. Así de claro, hermanos. Porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Nunca podemos hablar palabras contrarias. ¿Por qué? Porque nuestra boca, debemos verlo así, es del Señor.
Y cuando hablamos palabra de Dios, hermano, es Dios mismo hablando a través de nosotros. Cuando hablamos a las circunstancias, mire, hermano, el Señor se enfadó con los discípulos porque ellos estaban en la barca con Cristo, con el Señor Jesús, hermano, y se levantó una tormenta recia, tremenda esa tormenta, y ellos lo único que decían: ah, Señor, que perecemos, ayúdanos, auxílianos. Hermano, lo único que hacían era declarar palabras de muerte, diciendo: Señor, vamos a perecer. Cuando Cristo estaba en la barca, Él mismo estaba ahí, hermanos, en ese lugar. Entonces, pensemos esto: siempre Dios está con nosotros. Y siempre podemos declarar su palabra porque Él nos la ha dado para nosotros. Su palabra es nuestra, es para nuestro beneficio. Entonces aquí recalcó y le dijo a Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Y se lo dijo otra vez: profetiza y declara que en esa carne hay espíritu de vida y vivirán. No nos cansemos de ello, aunque parezca una locura. Aunque alguien nos diga: pero ¿y tú? ¿Y qué va? Eso de profetizar, eso ya no es bíblico, eso no se hace, eso no sé qué, eso de declarar. Hermano, son mentiras del diablo. Este es un principio bíblico. Hermano, mire, y le tengo más versículos para que usted me crea. Mire, Mateo 21:21. Yo les leo rápidamente estos versículos. Dice: respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿De verdad o no? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Gloria a Dios. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. En la versión de las Américas. Entonces, hermanos, aquí el Señor está diciéndolo. Jesús mismo está diciendo: si tú crees en tu corazón y no dudas, no solo lo de la higuera harás, sino que dirás a este monte: échate al mar, y lo hará. Ah, pues voy a probar y me voy a poner a echar montes al mar, a jugar. Saco el monte, lo pongo otra vez. No, mis hermanos, se está refiriendo el Señor a ese monte que es un problema en tu vida, un problema en tu familia, que no deja a tu familia venir a los pies de Cristo. Dile a ese monte: échate al mar, y lo hará. Y háblale, hermano. Mira, si tú tienes todavía familiares muertos en sus delitos y pecados, que no han venido todavía a los pies de Cristo, hermano, háblales. Predícales la palabra, pero cuando estés orando también háblales y di: en el nombre de Jesús, fulanito de tal conoce al Señor, viene a los pies de Cristo, se convierte al Señor. En el nombre de Jesús empiezas a hablar palabra de Dios y vas a ver resultados. Pruébalo, hermano, porque estos son cosas bíblicas, cosas de Dios. Mateo 17:20 dice: y Él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo, mire, el Señor diciéndolo aquí de esta manera: en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Otra vez está aquí el creer y el decir. Creo con el corazón, lo confieso con mi boca, recibo salvación. Creo con mi corazón, lo confieso y lo declaro con mi boca, recibo el milagro que necesito en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo el principio bíblico para recibir de parte de Dios lo que yo necesito. Solamente creyéndolo en tu corazón no se recibe. Tienes que confesarlo, decirlo, declararlo, decirle a ese problema: escucha muy bien, palabra de Jehová. Marcos 11:23, si todavía hay duda en esto. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere. Mira, ¿qué está diciendo? Que hablemos, ¿verdad? Y mire cuántas veces nos lo dice en un mismo versículo. Fíjese, dice: cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que ¿qué? Lo que dice, ¿sí o no? Lo reitera y dice: lo que diga le será hecho. Entonces, resumiéndolo y comprimiéndolo,
al máximo. Lo que digas te será hecho. Así de sencillo. Lo que digas te será hecho. Amén. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Ruina, fracaso, no puedo, no avanzo, no tal, negativo, hermano, no, ahora sí con esta me muero, ahora sí con esta ya se me acabó, ya está, ya finis mortis, hermano, ya. Entonces, según tú estés hablando, así se te será hecho. ¿Para qué Dios me trajo a este país? Me trajo aquí a morirme de hambre. Mejor estaba yo allí con los puerros y las cebollas. Mire cómo se quejaba el pueblo de Israel, hermano. Pero nosotros no debemos ni podemos ser quejadumbrosos. Al contrario, lo que tenemos que hacer es agradecerle al Señor, porque conforme lo que digamos se ha hecho. ¿Lo entendimos? Conforme a tu fe te sea hecho, también dijo Jesús. ¿Por qué? Porque conforme a tu fe declararás la palabra. Primera de Corintios, hermano, mire, 13:2, y con esto ya concluyo. Primera de Corintios 13:2. Si nosotros, mis hermanos amados, vemos que realmente todo esto que hemos hablado tiene una base, hermano, y lo llevamos a cabo desde esa base, vamos a obtener resultados gloriosos. El creer y el profetizar. Pero ojo, porque nuestra motivación de recibir de Dios, de recibir milagros, no puede ser una motivación egoísta. Mire, la palabra del Señor dice esto, dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Por qué dice que pedimos mal? Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué se pide mal? Dice, porque pedís para vuestros deleites, para gastar en vuestros deleites. Entonces, esa petición es una petición egoísta. Bien, ahora el Señor está diciendo, hermano, que nosotros creamos y que profeticemos. Ahora, ese creer y profetizar debe estar basado en 1 Corintios 13:2. Mire lo que dice. Dice, y si tuviera el don de profecía, bien, el don de hablar palabra de Dios, dice, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, nuestro declarar, nuestro profetizar, hermanos, nuestro creer tiene que estar basado en el amor. Mire, en el amor a Dios por sobre todas las cosas, y en el amor al prójimo como a nosotros mismos. Si no hay amor, mire, si no hay amor, mire, puede haber fe, porque ahí la palabra lo está diciendo. Si tuviese toda la fe, mire, para trasladar montes, mire, dice, si tuviera el don de profecía, entendiera los misterios, todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Es decir, se puede tener fe, pero no tener amor. Y se puede tener fe y declarar la palabra y ver resultados. Pero sabe una cosa, que si a la final no tenemos amor, nada somos. Porque sin amor, hermanos, sin amor no hay una esencia sincera, no hay una base sincera, no hay algo, mi hermano, con una motivación correcta. Puede haber una motivación simplemente egoísta, de vanagloria y nada más. Pero si nuestro amor por Dios, hermano, está latente, podemos declarar, profetizar, porque vamos a recibir. Y no vamos a quedar como esto que está diciendo en 1 Corintios 13:2. No vamos a quedar como nada, sino que vamos a ser reconocidos por nuestra fe. Así como fue reconocido el centurión, que impresionó al Señor, que le dijo: Señor, tú solamente di la palabra y mi criado sanará. El Señor se impresionó y dijo: cuánta fe, no he hallado tanta fe en Israel. Entonces, que nosotros impresionemos a Dios por nuestra fe, pero que usemos nuestra fe, hermano, para obtener resultados en Dios. Es decir, que usemos nuestra fe para que personas vengan a los pies de Cristo. Que amemos las almas perdidas. Que usemos nuestra fe, nuestra declaración, estos beneficios que Dios nos ha dado, claro, para nosotros estar bien, sí, para tener salud, para tener la economía bien. Pero hermanos, no seamos egoístas. Todo bien yo y Luis y Liz y punto, y ya, el resto no. Todo esto tiene que estar basado en el amor. Amén. Entonces, que yo pueda tener tal fe, hermano, y tal punto de declaración, que a lo que yo ore, hermano, obtenga resultados.
¿Pero para qué? Para que aquellas personas que no conocen a Cristo, aquellos familiares que todavía no han venido a los pies de Jesús, hermano, vengan rendidos a los pies del Señor. ¿Para qué también necesitamos fe? Para orar por los enfermos y que se sanen. Para que los que están estorbados por demonios, hermano, puedan obtener libertad. Hermano, mire, esto es para beneficio de los demás. Nosotros también seremos beneficiados aplicándolo, claro que sí, obtendremos mucho beneficio. Pero el Señor no le dijo a Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre tu vida y declara que eres rico y millonario, y declara que tienes el último vehículo del año, y declara que tienes el último móvil. No, le dijo: mira esos huesos, míralos, Ezequiel, mira esos huesos, están secos en gran manera. Empieza a hablarles, empieza a profetizarles, porque yo quiero darles vida. Yo quiero que reverdezcan. Yo quiero que venga un renuevo a sus vidas. Entonces, amados hermanos, usemos todos estos beneficios para que el reino de Dios se expanda y se extienda. Es año de la declaración profética en el área de servicio. Vamos a empezar a declarar y a profetizar a partir de ahora. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se mueve con libertad. El Espíritu de Dios sana las vidas, toca los corazones dañados, heridos, y los sana. El Espíritu de Dios trae almas que se conviertan a los pies de Cristo y entreguen su vida entera al Señor. Este es un lugar de bendición, es un lugar de vida. Hermanos, mire, y vamos a preocuparnos de hacer esto. Mire, lo recalcamos mucho porque está en la palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá. Tú ponte a declarar, a profetizar, hermano, bendición sobre esta iglesia, sobre las iglesias de Cristo alrededor del mundo. Empieza a declarar y a profetizar que hay un avivamiento en Zaragoza, que hay un avivamiento en España, que el Espíritu de Dios irrumpe en este lugar haciendo milagros. Empieza a declararlo y a profetizarlo. Empieza a declarar vida. Mira, empieza a declarar vida sobre todos estos huesos secos que tenemos a nuestro alrededor en esta ciudad, en este país, hermanos míos. Empecemos a profetizar y decir: todos estos huesos vivirán. Todos estos huesos vivirán en el nombre de Jesús, hermano. Y Dios va a decir y va a ver: este se preocupa por los perdidos, por las almas. Mire, y va a venir el Señor y te va a bendecir en gran manera. ¿Por qué? Porque te vas a estar preocupando de aquellos huesos secos, y vas a estar profetizando y diciendo: huesos, vivan, vivan. Escuchen la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios viene el olor del agua, y el olor del agua hace reverdecer. Aplícalo para tu vida, muy bien, pero también aplícalo para el reino de Dios. Aplícalo para tu congregación, aplícalo para tus pastores, tus líderes, ancianos. Aplícalo, hermano, aplícalo. Declara sobre nosotros, declara sobre tu vida, declara sobre el ministerio, hermanos. Declara siempre bendición, siempre la gloria de Dios, siempre el poder de Dios. Y vamos a ver la gloria del Señor, hermanos. Vamos a ver la gloria de Dios, y ya nos contarás. Este es año de renuevo. Empieza a llevar a cabo este ejercicio, aunque al principio te parezca locura. Hablarle a unos huesos secos, si ya no hay nada que hacer por esos huesos, hermano, aunque parezca locura, hazlo, porque las cosas de Dios no son, muchas de ellas no son racionales, hermano. La fe no es algo racional, no lo entendemos con la mente. No entendemos cómo una bebé que prácticamente ya estaba desahuciada por los médicos y prácticamente estaba muerta, no entendemos cómo ahora está vivita. No lo entendemos, pero ha pasado, ha sucedido, hermanos. Entonces, Dios no nos está llamando a entender los milagros ni a entender la fe. Dios nos está diciendo: simplemente cree, solamente cree. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces preocúpate y dedícate a creer, que del resto se preocupa el Señor. Cree, porque toda tu familia viene a los pies de Cristo y se entregan al Señor. Créelo, decláralo, profetízalo. Amén, hermano, profetízalo. Cree que de pronto esa condición en la que te has estado encontrando, que ves que no hay salida, que ves que no tienes, hermano, puertas abiertas enfrente tuyo, no ves esperanza a esa situación, hermano, empieza a hablarle.
Háblale a esa situación y dile: escucha palabra de Jehová. Dios es el que abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios es el que abre puertas y nadie cierra. Dios es el que cierra puertas y nadie abre. Dios es el que rompe los cielos de hierro y los cielos de bronce sobre nuestras vidas, y declaramos cielos abiertos sobre nosotros en el nombre de Jesús. Empieza a hablar, empieza a profetizar. Profetiza, hijo de hombre, y dile a estos huesos secos: oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Eso es profetizar, hermanos amados. Amén. Así de que pongámonos de pie, por favor. Grupo de alabanza.